En este video resolveremos un ejemplo de regresión lineal simple. El ejemplo trata de una cadena de restaurantes de comida italiana, con sucursales en todo el país. Las mejores ubicadas son las que se encuentran cerca de los campus de las universidades. Los gerentes creen que las ventas trimestrales están directamente relacionadas con el tamaño de la población estudiantil. Es decir, en los restaurantes que están cerca de los campus que tienen una población estudiantil grande, se generan más ventas que en los restaurantes situados cerca de campus con una población estudiantil pequeña. En la siguiente tabla se presentan los valores de la población de estudiantes y las ventas trimestrales en una muestra de 10 restaurantes. La información de la población y las ventas están en miles. Por ejemplo, para el restaurante número 1, la población de estudiantes es de 2.000 y las ventas trimestrales son de 58.000. Y es la misma lógica para todos los demás datos. Los valores mayores se encuentran en el restaurante 10, el cual está cerca del campus con 26.000 estudiantes, y sus ventas trimestrales son de 202.000. Es de suma importancia saber identificar entre la población de estudiantes y las ventas trimestrales cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente X. En este punto nos podemos preguntar, ¿las ventas trimestrales dependen de la población de estudiantes? Si la respuesta es que entre más estudiantes haya en los campus, mayores son las ventas, entonces las ventas trimestrales dependen de la población de estudiantes. Es decir, las ventas será nuestra variable dependiente y la población de estudiantes será nuestra variable independiente X. Ahora, vamos a graficar los datos de la muestra de los 10 restaurantes. La población de estudiantes, que es la variable independiente X, irá en el eje horizontal. Y las ventas trimestrales es nuestra variable dependiente Y, irá en el eje vertical. Empezaremos por graficar los datos del primer restaurante, en X 2 y en Y 58, y colocamos un punto en esa coordenada. Para el restaurante 2, X es 6 y Y es 105, y colocamos un punto. Seguiremos realizando el mismo procedimiento hasta terminar con el restaurante número 10. Este diagrama de dispersión nos va a permitir observar gráficamente los datos para obtener conclusiones acerca de la relación entre las variables. Podemos observar que las ventas trimestrales son mayores en aquellos restaurantes que se encuentran cerca de campus en los que la población de estudiantes es mayor. Además, podemos observar que los datos podrían aproximarse mediante una línea recta, porque existe una relación lineal positiva entre la variable X y la variable Y. Por lo tanto, para poder representar la relación que existe entre las ventas trimestrales y la población de estudiantes, se elige el modelo de regresión lineal simple. Vamos a usar los datos muestrales de la tabla para determinar los valores de la ecuación de regresión simple estimada, la cual se muestra a continuación. Y gorro igual a B subíndice 0, conocido como la ordenada al origen, más B subíndice 1, conocida como la pendiente, por X. B subíndice 0 es la intersección de la recta de regresión con el eje y se calcula con la fórmula B subíndice 0 igual a la media de los valores de Y, que son las ventas trimestrales, menos B1, que a su vez multiplica a la media de los valores de X, que es la población de estudiantes. Noten algo interesante. Para poder realizar B subíndice 0, primero debemos conocer B subíndice 1, que es la pendiente de la recta de regresión. Para poder obtener los datos de esta fórmula, vamos a alargar la tabla colocando en la parte superior la información que nos está solicitando la fórmula de B subíndice 1. Lo primero que haremos es obtener la media o promedio de los valores de X, que es la población de estudiantes. Sumando todos los valores de la columna y dividiendo el resultado entre 10, que es el número de observaciones, obtenemos una media de 14. Recordando que los datos deben expresarse en miles, serían 14.000 estudiantes. Lo mismo realizaremos para obtener la media de las ventas trimestrales, que es la variable Y.
obteniendo un promedio de 130, que en realidad serían 130,000 en ventas trimestrales. Vamos a iniciar con la primera columna, que es X menos la media de X. Para el primer restaurante sería 2 menos la media de 14, obtendremos menos 12. Para el restaurante número 2 sería 6 menos 14 igual a menos 8. Y seguiremos repitiendo el mismo procedimiento hasta concluir con todos los datos. La siguiente columna es Y menos la media de Y. Para el primer restaurante serían 58 menos la media de 130, igual a menos 72. Y seguiremos repitiendo el mismo procedimiento hasta concluir con todos los datos. Para la siguiente columna multiplicaremos los datos obtenidos en las recientes dos columnas. Para el primer restaurante sería menos 12 por menos 72, obteniendo un resultado de 864. Esta misma operación se repetirá hasta concluir con la última pareja de datos. Una vez obtenidos todos los resultados, los sumaremos y obtendremos 2840, que es la información que nos solicitan en la parte superior de la fórmula de la pendiente. Ahora solo faltan las operaciones de la última columna. Tomaremos los datos de la primera columna que realizamos, X menos la media de X, que para el restaurante 1 es menos 12, y lo elevamos al cuadrado, obteniendo como resultado 144. Esta misma operación la seguiremos repitiendo. Una vez que hayamos obtenido todos los datos de esta columna, procederemos a realizar la suma, obteniendo como resultado 568. Esta es la información que colocaremos en la parte inferior de la fórmula de la pendiente. Para obtener el resultado de la pendiente, solo realizaremos la división correspondiente, 2840 entre 568, obteniendo un resultado de 5. Este valor indica que la pendiente es positiva, lo que implica que a medida que aumenta la población de estudiantes, aumentan las ventas. También podemos concluir que las ventas trimestrales aumentan $5 por cada aumento de estudiante, pero recuerden que estos datos están en miles, lo cual se interpretaría como un aumento de 1,000 estudiantes corresponde a un aumento de $5,000 en ventas. Una vez obtenido el valor de la pendiente, podemos proseguir con la intersección. Solo debemos sustituir los valores que ya obtuvimos. Y barra 130, que es el promedio de las ventas, menos 5, que es el valor de la pendiente, que multiplica a X barra, que es el promedio de la población de estudiantes. Realizaremos la operación correspondiente y obtendremos como resultado 60. Se hace la operación por parte, primero la multiplicación y luego la resta. Ya obteniendo ambos valores podemos sustituirlos en la ecuación de regresión estimada, quedando expresada de la siguiente forma. Y gorro es igual a 60 más 5 por X. Ahora, dentro del diagrama de dispersión, vamos a trazar una línea recta que se ajuste lo mejor posible a todos los datos graficados. Para poder realizarlo, vamos a ubicar en el eje Y el valor de la intersección, que es 60. Ahí colocamos un punto de color amarillo. Ahora, utilizando la ecuación de regresión simple estimada, vamos a sustituir en lugar de la X un valor que supere ligeramente a los puntos graficados. Por ejemplo, el 28. Al llevar a cabo la operación de dicha ecuación, nos da como resultado 200. Vamos a ubicar el 28 en el eje X y 200 en el eje Y. Y ahí tenemos nuestra coordenada marcada con un punto amarillo. A continuación, trazaremos una línea recta que inicie en el eje Y, en el valor de 60, hasta la coordenada recién hecha. La única intención es que la línea recta atraviese por todos los puntos graficados. Aquí tenemos una recta que se forma por la ecuación de regresión estimada, cuya pendiente es positiva, igual a 5. Para predecir las ventas trimestrales de un restaurante ubicado cerca de un campus de 26,000 estudiantes, se calcularía mediante la ecuación de regresión simple estimada que obtuvimos. Sustituyendo el valor de 26, que indica 26,000 estudiantes en lugar de la X, el resultado sería de 190. Es decir, si tenemos un restaurante cerca de un campus con 26,000 estudiantes, las ventas trimestrales pronosticadas
serían de $190,000. Deben tener mucho cuidado al usar la ecuación de regresión estimada para hacer predicciones fuera del rango de valores de la variable independiente, ya que fuera de ese rango no puede asegurarse que esta relación sea válida. En otras palabras, que el valor de x que se sustituye en la ecuación de regresión simple estimada esté entre 2 y 26, que es el rango de los valores de x. Ahora vamos a ver el coeficiente de determinación. Este indica que también se ajusta a los datos la ecuación de regresión. En otras palabras, que también se ajusta la línea recta formada por la ecuación de regresión estimada a los datos. Esto lo vamos a conocer utilizando la fórmula del coeficiente de determinación, r² igual a SCR entre STC. Estas son sumas de cuadrados y le explicaremos más adelante. Vamos a iniciar con la suma de cuadrados debida al error, abreviado como SCE, que es una medida del error al utilizar la ecuación de regresión estimada para estimar los valores de la variable dependiente y en los elementos de la muestra. No es un dato que nos solicita la fórmula de coeficiente de determinación, pero que nos servirá más adelante. Su fórmula es SCE igual a la sumatoria de Y, que es la información de las ventas de cada uno de los restaurantes, menos Y-gorro, que es la estimación de las ventas de cada uno de los restaurantes, y esto elevado al cuadrado. Para resolver esta ecuación vamos a colocar en una tabla la información que se requiere, empezando con la estimación, es decir, las ventas pronosticadas mediante la ecuación de regresión estimada que obtuvimos anteriormente. Utilizando esta ecuación, Y-gorro igual a 60 más 5 por X, vamos a sustituir en lugar de esta X los valores de la variable independiente X, que es la población de estudiantes. Por ejemplo, en el primer restaurante colocaremos 2 en lugar de la X, obteniendo 70 como resultado. 70,000 serían las ventas pronosticadas para un restaurante que se encuentra cerca de un campus con 2,000 estudiantes. Veamos algo interesante. Como ya lo mencioné anteriormente, la línea recta en el diagrama de dispersión es la ecuación de regresión estimada. Note que al graficar el punto X igual a 2 y Y igual a 70, que fue el resultado que acabamos de obtener, para el primer restaurante este punto recae sobre la línea recta. Si seguimos realizando la misma operación, sustituimos el valor de 6 en lugar de la X y obtendremos como resultado 90. Así que ahora ubicamos el 6 en el eje X y ese 90 en el eje Y la coordenada recae en la recta. Para el restaurante 3 y 4, X vale 8 y el resultado en ambos casos es 100. Y como lo hicimos anteriormente, ubicamos estos puntos en la gráfica. Solo se observa un punto, pero se entiende que están ambos. Para el restaurante 5, X vale 12 y el resultado es 120. Y continuamos realizando la misma operación hasta sustituir en la ecuación todos los valores de X. Noten que todos los resultados al ser graficados forman la recta de regresión. Y como esta recta es la que mejor se acerca o se ajusta a todos los datos, es por ello que podemos estimar las ventas basándonos en los datos de las ventas trimestrales de los restaurantes. Ahora pasamos a la siguiente columna, que dice error. El error, también conocido como residuo o residual, es la diferencia que existe entre el valor observado de la variable dependiente Y, que son las ventas trimestrales, y las ventas pronosticadas, utilizando la ecuación de Y-gorro. Para el restaurante número 1, Y es igual a 58 y le restamos 70, que fue el pronóstico que obtuvimos, y el resultado es menos 12. Debemos repetir esta misma operación hasta el restaurante número 10. En la última columna, solo elevaremos al cuadrado los valores obtenidos en la columna error. Menos 12 al cuadrado es igual a 144. Y vamos a realizar esta misma operación hasta obtener los valores de toda la columna. Posteriormente, vamos a realizar la sumatoria correspondiente. La suma de cuadrados debida al error es de 1530. Veamos nuevamente esto, pero de manera gráfica. El primer punto graficado, que representa el primer restaurante,
con unas ventas de 58.000 cuando la población de estudiantes es de 2.000, es el primer punto azul que se encuentra por debajo de la recta de regresión, tiene una diferencia de menos 12. En otras palabras, el pronóstico, que es la recta de regresión, está $12.000 por encima de las ventas, que son los puntos graficados de color azul. Esta diferencia de la recta con respecto a los puntos graficados es el residual o error. Para el restaurante 2, que es el siguiente punto en la gráfica, la diferencia es de 15, pero positivo, porque está por encima del pronóstico. Es decir, el pronóstico obtenido fue de $15.000 por debajo de las ventas. Si los puntos están por debajo de la línea recta, el resultado es negativo. Si los puntos graficados se encuentran por arriba de la línea recta, entonces el error es positivo. Ahora pasaremos con la suma total de cuadrados, abreviado como STC, y es una medida del error que existe o que hay cuando usamos el promedio o la media para estimar las ventas trimestrales. Imagínate que deseas realizar una estimación de las ventas trimestrales sin saber cuál es el tamaño de la población de estudiantes. No tienes los datos de la variable independiente X y no tienes conocimiento de ninguna otra variable relacionada con las ventas trimestrales, por lo que solo tienes la información de las ventas trimestrales de tus restaurantes, por lo cual se emplearía la media muestral como una estimación de las ventas trimestrales. Es decir, tomaremos el promedio de las ventas, que es 130.000, y ese sería nuestro pronóstico. Ahora, la fórmula de STC igual a la sumatoria de YI menos la media de Y, esto elevado al cuadrado. Vamos a colocar la información de esta fórmula en la siguiente tabla. Vamos a realizar primero la desviación, que es lo que está entre paréntesis. Para el restaurante 1 sería el valor de Y de 58 menos el promedio que obtuvimos de 130, obteniendo un resultado de menos 72. Esta misma operación la vamos a seguir repitiendo con todos los datos siguientes hasta concluir con toda la columna. Posteriormente, vamos a elevar al cuadrado los resultados obtenidos. Menos 72 al cuadrado igual a 5.184. Y repetimos la misma operación de elevar al cuadrado todos los datos siguientes. Posteriormente realizamos la sumatoria correspondiente y obtenemos una suma total de cuadrados de 15.730. Graficamos el promedio, que es la línea azul que aparece en la gráfica, y si nos vamos al último punto de color azul graficado, el cual corresponde al restaurante número 10, se puede apreciar que las ventas se desvían $72.000 por encima del promedio de $130.000. Claramente se logra apreciar que la línea de regresión se ajusta mucho mejor a los datos que la línea del promedio. Tendríamos mucho más desviación utilizando el promedio para pronosticar que utilizando la ecuación de Y-gorro que forma la línea recta. Ahora analizaremos la suma de cuadrados debido a la regresión, que se abrevia SCR, y es una medida para saber qué tanto se desvían del promedio los valores de Y-gorro de la recta de regresión. Su fórmula es SCR igual a la sumatoria de Y-gorro y, que nos indica que es el pronóstico de cada observación menos el promedio de las ventas trimestrales, y esto elevado al cuadrado. Primero procederemos a realizar la desviación. Para el primer restaurante es 70 menos 130 es igual a menos 60. Esta misma operación la vamos a repetir con todos los datos siguientes. En la siguiente columna lo que haremos será elevar al cuadrado la información que acabamos de obtener. Menos 60 al cuadrado es igual a 3.600. Y continuamos elevando al cuadrado todos los datos siguientes. Al finalizar, realizaremos la sumatoria correspondiente y obtendremos una suma de cuadrados debido a la regresión de 14.200. Los valores obtenidos en la columna desviación es la desviación que existe entre la recta de regresión estimada y la línea del promedio. El último dato en la columna desviación, que es 60, es la desviación que tiene el restaurante 10. Para explicarlo mejor, vamos a utilizar cualquier punto dentro de la recta. Por ejemplo, ese valor se formó cuando sustituimos en la ecuación
el número 26 en lugar de la X y nos dio como resultado 190. En ese punto hay una diferencia con respecto al promedio de 60. Esa es la diferencia que existe entre el promedio y la recta de regresión. En otras palabras, hay una desviación de $60,000 por encima del promedio de $130,000. Esto es lo que mide la suma de cuadrados debido a la regresión. Vamos a analizar la relación entre la suma total de cuadrados, la suma de cuadrados debida a la regresión y la suma de cuadrados debida al error, es decir, las tres sumas de cuadrados que analizamos anteriormente. Esta ecuación muestra que la suma total de cuadrados es igual a la suma de cuadrados debida a la regresión más la suma de cuadrados debida al error. Por lo tanto, si se conocen dos cualesquiera de estas sumas de cuadrados, es fácil calcular la tercera suma de cuadrados simplemente despejando esta ecuación. Si no conociéramos el valor de STC, pero sí los valores de SCR y SCE, simplemente sustituimos los valores en la ecuación y realizamos la operación correspondiente. Y note que obtuvimos el mismo resultado de 15,730. Ahora supongamos que se desconoce SCE. Lo único que tenemos que hacer es despejar la ecuación y quedaría de la siguiente forma. Al sustituir los valores, obtenemos como resultado los mismos 1530. Ahora imagínate que desconocemos SCR. Al despejar en la fórmula, quedaría SCR igual a SCT menos SCE. Sustituimos los valores y obtenemos como resultado los mismos 14,200. Podemos observar que son los mismos resultados que obtuvimos anteriormente, así que pudimos habernos ahorrado una explicación de estas sumas de cuadrados, simplemente utilizando esta relación. Pero para efectos de este video y ustedes puedan comprender o conocer las fórmulas de las tres sumas de cuadrados, abordamos las tres. Regresando al coeficiente de determinación, ya tenemos los valores de SCR y STC para sustituirlos en la ecuación de R elevado al cuadrado, la cual tomará valores entre 0 y 1. Si nos preguntamos con cuánta exactitud predice la ecuación de regresión y gorro igual a 60 más 5 por X las ventas trimestrales mediante la población de estudiantes, la respuesta la obtendríamos con esta fórmula. Entre más se acerque al 1 el resultado, mejor será la exactitud de las predicciones. Vamos a sustituir los datos en la ecuación. 14,200 entre 15,730 nos arroja un resultado de 0,9027. Este resultado lo expresamos en porcentaje multiplicándolo por 100 y tenemos un 90,27%. En conclusión, el 90,27% de la variabilidad en las ventas se explica por la relación lineal que existe entre el tamaño de la población de estudiantes y las ventas trimestrales. Ahora pasaremos con el coeficiente de correlación, el cual expresa el grado o fuerza de la relación lineal, casi siempre identificado como R. El coeficiente de correlación puede ser cualquier número entre 1 positivo y menos 1. Cuando se ha realizado un análisis de regresión y se ha calculado el coeficiente de determinación, el coeficiente de correlación muestral se puede calcular como se indica en la ecuación R subíndice XY igual al signo de la pendiente por la raíz del coeficiente de determinación. Recuerden que el resultado de la pendiente y fue un resultado positivo, por lo que el signo es positivo y ese signo se multiplica por el resultado de la raíz de 0,9027, obteniendo un resultado de 0,9501. Obviamente positivo, porque el resultado de la pendiente fue positivo. En caso de que la pendiente fuera negativa, el resultado de la correlación sería negativa. De acuerdo con la tabla de referencia, entre más se acerque al 1, la relación se vuelve más fuerte. En conclusión, existe una relación lineal fuerte entre las ventas trimestrales y la población de estudiantes. Cabe hacer mención que en el caso de una relación lineal entre dos variables, tanto el coeficiente de determinación como el coeficiente de correlación muestral proporcionan medidas de la intensidad de la relación. El coeficiente de correlación lineal
está restringido a la relación lineal entre dos variables, pero el coeficiente de determinación que hicimos anteriormente puede emplearse para relaciones no lineales y para relaciones en las que hay dos o más variables independientes, es decir, más x. Por tanto, el coeficiente de determinación tiene un rango más amplio de aplicaciones. Ya para concluir, vamos a obtener el error estándar de la estimación de este ejercicio. El error estándar de la estimación es una estimación de la desviación estándar del error. Recuerde que cuando analizamos el error, algunas observaciones de las ventas estuvieron por debajo de la recta de regresión, es decir, el pronóstico, como fue el caso del restaurante 1, cuya observación quedó $12,000 por debajo del pronóstico. Pero en otros casos, las ventas quedaron $15,000 por encima del pronóstico, como es el caso del restaurante 2, y así los demás tuvieron variaciones diferentes. Esta ecuación nos proporcionará una medida del error ya estandarizado. Vamos a sustituir los valores que ya conocemos en la fórmula y obtendremos 13.829. Recordando que son valores en miles, concluimos que el error estándar de la estimación es de $13,829. Listo, ya hemos concluido con este ejemplo. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó este contenido, no hay mejor manera de agradecerme que suscribiéndote a mi canal, además de regalarme un like y dejando un comentario. Con esto me ayudas bastante y me motivas a seguir realizando contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Adiós.